Bienvenidos y bienvenidas al canal Episodios Humanísticos. Les habla el profesor Nelson Hernández Román y estoy muy agradecido por el respaldo de ustedes a este programa. Espero que el programa de hoy sea de mucha satisfacción, de mucho provecho y de mucho crecimiento en lo personal y en lo formativo en ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Episodios Humanísticos del profesor Nelson Hernández Román. Como siempre, le agradezco el respaldo de ustedes a mis presentaciones. Hoy tendremos por tema el asunto del antisemitismo, pero limitándolo a los siglos XIX y XX, toda vez que es un tema muy amplio y definitivamente extraordinariamente controvertido. Es importante partir de la premisa de que muchos pueblos han sufrido persecuciones, todo tipo de discrimen, han sido reducidos prácticamente en ocasiones a caricaturas. El abuso, el atropello y la explotación lo han caracterizado. Y muchos grupos, no solamente pueblos, también han sufrido ese tipo de acción de parte de otros colectivos. Pero uno de los odios más antiguos que hay en la historia de la humanidad es el que se ha expresado en contra del pueblo judío. Así es que el antisemitismo, cuando uno busca sus orígenes, quizás están desde los orígenes de nuestra era común, es decir, del siglo I después de Cristo, de la era común, y algunos estudiosos incluso los remontan al siglo quizás II antes de nuestra era, antes de la era común. En el caso de hoy nos limitaremos a los siglos XIX y XX, como he dicho anteriormente. Es importante partir de la premisa de que también resulta un poco curioso que comenzando el siglo XIX se heredaran muchas expresiones antisemitas luego de haberse experimentado en Europa el movimiento de la Ilustración, donde se sentaron unas ideas, unos principios en torno a la libertad, a la razón, al entendimiento, a la comprensión, a la hermandad. Y es que resulta muy difícil combatir un prejuicio que está tan arraigado por años, lustros, décadas, siglos, por 2 milenios. Cuando hablamos del antisemitismo en el siglo XIX, en Europa hay que mencionar el caso de Francia, el caso francés. Toda vez que en ese país hubo un personaje que ejercería una influencia decisiva en el pensamiento posterior relativo al tema de los judíos. Y ese personaje fue Edward Drummond, una persona muy conservadora, quizás intimidada, quizás atemorizada por la Revolución Francesa, por las ideas liberales, por el desarrollo de los elementos constitucionalistas, etcétera, 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 y abrazará causas, planteamientos, movimientos muy conservadores, aferrado obviamente a elementos del pasado, a la preservación, al tradicionalismo. Edward Drummond
que analizó toda esa experiencia en contra del judaísmo. Y a esos efectos escribió un libro titulado La Francia Judía. Fíjense el título, La Francia Judía. Y estamos hablando hacia mediados de la década de los 80 del siglo XIX. Ese libro data de 1886. Además, fundó una liga antisemita en Francia. Resulta curioso el término antisemita. La palabra se acuñó hacia 1879 por un alemán y caló. Se popularizó y ya vemos que a fines de esa década de los 1880, Edward Drummond funda la Liga Antisemita. Igualmente, fundó una revista, más o menos la podemos traducir por la palabra libre. Es un texto donde él expresó muchas de las ideas que él sentía. Por lo tanto, estamos en la presencia de un caballero que no a través de un recurso, sino a través de varios recursos, trató de canalizar todos sus elementos judeofóbicos. Y resulta que hacia 1894 sale a relucir un documento, una correspondencia comprometedora, en la cual se decía que un oficial del ejército francés de alguna manera había estado filtrando información al ejército alemán y quizás por eso se había perdido una guerra que habían librado Francia y Alemania entre 1870 a 1871. Ese oficial acusado era de ascendencia judía. Su nombre era Alfred Dreyfus y se convirtió en uno de los temas más controvertidos cuando llegaba el fin del siglo XIX. Un tema que repercutió no solamente en Francia, sino en muchas partes de Europa. Definitivamente, si el elemento se hubiera circunscrito a la figura de Alfred Dreyfus, quizá no hubiera trascendido tanto en ese aspecto, sino que se gestó, se desarrolló todo un movimiento antijudío en Francia que la frustración o la información que salía inicial en contra de Dreyfus se extendió a toda la comunidad. Definitivamente eso avivaba las ideas de prejuicio que se habían heredado durante tanto y tanto y tanto tiempo. Así es que expresiones marcadamente judeofóbicas como muerte a los judíos, etcétera, 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 a la colectividad, calaron profundamente. Resulta curioso que luego empezaron a aparecer elementos que daban a entender que quizás Dreyfus no era el culpable o que quizás era víctima de algún tipo de conspiración. Se estaba maquinando algo en contra de él por el mero hecho de ser judío. Así es que en medio de toda esta discusión aparece un escrito en el periódico de la pluma del escritor Émile Zola, titulado Yo acuso, que tendrá un impacto decisivo, significativo, unido a otros medios de presión, y se tuvo que hacer un segundo juicio, cuyo resultado
evidenciaba definitivamente las contradicciones, las presiones, las injusticias, el hecho de aferrarse a lo que era una decisión equivocada. Más tarde, incluso, y ya estamos hablando de la primera década del siglo XX, se le reivindicó. Alfred Dreyfus había sido condenado a la isla del diablo en las costas suramericanas. Es decir, es interesante ver cómo eso se manifestaba y salían a relucir todos elementos relativos quizás a prejuicios que se habían heredado desde la antigüedad. Y definitivamente dividió la sociedad francesa y replanteó una gran reflexión en torno al asunto del judaísmo que se hacía en muchos lugares. Por ejemplo, en Alemania. Resulta que en la Alemania del siglo XIX, que era una Alemania de un desarrollo espectacular, de un esplendor en todos los campos del saber, entiendas, en el campo de las humanidades como en el campo de la ciencia, y que se estaba experimentando un gran nacionalismo por todo un proceso de unificación política que se estaba gestando. Hay un personaje que uno lo vincula mayormente con el tema de la música. Y ese personaje es Richard Wagner, o Richard Wagner. Un coloso, un titán particularmente en el asunto de la ópera. Compositor de extraordinarias obras operáticas que marcará definitivamente la música alemana. Sin embargo, en el caso de Richard Wagner tiene un libro titulado El judaísmo en la música. Data más o menos hacia 1850 ese texto, en el cual vitupera, infravalora, se burla, subestima el idioma, hasta el aspecto físico y definitivamente el arte del pueblo judío. Y hace una serie de declaraciones marcadamente discriminatorias, empezando con el asunto de que no se integran o de que no articulan bien y que apenas han aportado a la música, y ni hablar de otros campos del saber. El asunto significativo de Richard Wagner es que luego de su muerte había quedado ahí su texto, que décadas después, aunque parezca una mentira, lo retomarán los nazis cuando lleguen al poder en 1933 y prácticamente nazificaron su producción musical. Y en ese sentido, pues hay que hacer una distinción clara con respecto a Richard Wagner, lo que en el siglo XX definitivamente también generó una profunda discusión en torno a su figura. En el siglo XX, definitivamente en Alemania, en su primera mitad, sabemos de la experiencia nazi entre 1933 a 1945, y siempre se habla del libro del líder máximo del nazismo. Sin embargo, yo quiero solamente dar unas pinceladas sobre una persona que fue catalogada el filósofo del partido nazi o el ideólogo principal de dicho movimiento.
cuyo nombre era Alfred Rosenberg, alemán que procedía de la zona del Báltico y que hacia 1930 publicó un libro titulado El mito del siglo XX, donde expone las ideas que nutrieron a muchos grupos que terminaron integrándose al movimiento del nazismo en Alemania, particularmente los mitos relativos al elemento ario, a la glorificación o a la dignificación de lo nórdico, de lo teutónico, de lo indoeuropeo, etcétera, 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 etcétera. Y en ese sentido jugarán esas ideas un papel muy importante en toda la política que se establezca en los 12 años del régimen nazi en Alemania. Por ejemplo, tratar de establecer un elemento indoario a lo largo de todo el espectro que se vivía, incluyendo el elemento religioso. Resulta asombroso que pretendieran establecer algo así como un elemento ario en la figura de Jesús o de la Virgen o de los apóstoles. Había un intento de desjudaizar a las figuras que son claves en el cristianismo y a todas luces de ascendencia judía. En ese intento de desjudaizar, tomando ideas que procedían de Europa como de Estados Unidos, había elementos en su libro orientado más o menos hacia la eugenesia, a ese tipo de elementos también de control racial en su libro, que no era privativo de él. Esas ideas venían muchas de Estados Unidos, se habían gestado también muchas en Europa. Alfred Rosenberg hablaba de los mulatizados, que había que limitar la entrada de personas que procedieran, por ejemplo, de Europa del Este, vale decir, de los eslavos, ni hablar de otras partes del mundo. Definitivamente expresaba un profundo sentir xenofóbico, y aunque no lo exprese directamente, oculto hay unos elementos, unos planteamientos quizás no muy claros, pero que con un poco de presión tendían hacia cuestiones genocidas. Y en ese sentido jugará un papel importante. Hay que indicar que Alfred Rosenberg terminó sus días en el juicio de Nuremberg y lo ejecutaron como parte de la sentencia de ese famoso juicio que hicieron las potencias vencedoras. Así es que vemos en países que eran en algunos campos la vanguardia, cómo arrastraron y cómo expresaban esos sentimientos en contra de la comunidad judía. Pero no se limitaron a Francia o a Alemania, sino que en Europa del Este también había mucho sentimiento antisemita, como lo vemos en el caso de la Rusia del siglo XIX, donde se había desarrollado de tal manera ese antisemitismo que incluso había toda una región llamada zona de asentamiento, que era donde debían vivir propiamente los habitantes judíos. Y se hicieron una serie de prácticas también
de discrimen, por ejemplo, prácticas llamadas cantonistas con respecto a tomar a esos niños y pretender desjudaizarlos, quizás a través del cristianismo o a través de la rusificación, según sea el caso, y tenía un elemento también de división, de crear disrupción en las comunidades judías. Y miles sufrieron todos estos tipos de procesos. Resulta increíble que hubo un zar que se mostró reformista, dado al cambio, a la innovación, tomó medidas liberales que beneficiaron a los judíos. Sin embargo, ese zar fue asesinado, hubo un magnicidio, y lo que provocó ese magnicidio fue entonces toda una corriente conservadora, antiliberal, definitivamente antirrevolucionaria y antijudía. Así es que se escenificaron en Rusia los llamados progromos, prácticas de despojo, de destrucción, de abusos, de atropellos, de violencia y hasta de asesinatos que se hacían en contra de colectividades, no de un judío en particular que iba caminando por la calle, sino de los shtetl, de las comunidades judías. Y definitivamente, pues muchos judíos, era entendible, si tenían algún elemento o algún grado de educación, terminaban abrazando ideas liberales, ideas reformistas, ideas socialistas, ideas revolucionarias. Por eso vemos que posteriormente, durante las revoluciones rusas de 1905 y de 1917, había en los lideratos, tanto mencheviques como bolcheviques, prominentes figuras que procedían del judaísmo. Y la cosa no terminó ahí, sino que el mismo régimen zarista, intimidado, atemorizado por lo que estaba aconteciendo, se dedicó entonces a crear un texto que tendrá una influencia enorme, desproporcionada, definitivamente, en la historia posterior. Ese libro apareció a comienzos del siglo XX, más o menos hacia 1903 y 1906 aproximadamente. La historia lo conoce como los protocolos de los sabios de Sion, un texto infame que avivó, que alimentó, que estimuló tantos atropellos, tantas injusticias, y donde se consolidó el estereotipo del judío. En el caso de los protocolos, sabemos que ese famoso texto fue producto del plagio, del fraude, no había elementos de originalidad, se fue gestando lentamente, digámoslo de esa manera, desde el comienzo del siglo XIX. Quizás las ideas embrionarias estaban surgiendo al fragor de los años finales de la Revolución Francesa. Hubo participación de algunos pensadores franceses, el abate Baruel, por ejemplo, de algún alemán, y finalmente de elementos vinculados a la policía zarista, a la policía secreta del zarismo, la Okrana rusa. Y al publicarse, pues
tuvo una gran difusión, trascendió las fronteras rusas, llegó a Europa, donde encontró un terreno a todas luces fértil, y cruzó el Atlántico y llegó a los Estados Unidos, donde veremos que también tuvo una gran difusión, una gran divulgación. Los protocolos plantean la teoría de la conspiración, que hay un grupo secreto de rabinos que se reúnen cada cierto tiempo y urden, traman, conspiran para el control mundial de todo, prácticamente de todo, es decir, de la economía, de la política, de los asuntos de las guerras, de la política internacional, de controlar gobiernos, de fomentar revoluciones y de tratar de ir penetrando y dominando todo, prácticamente todo, hasta las religiones cristianas de Occidente, verbigracia, el catolicismo, las corrientes reformadas o del protestantismo y así sucesivamente. Por una multiplicidad de razones tuvo una gran difusión, una gran aceptación, quizás por lo simple y quizás obviamente por elementos sensacionalistas o quizás también por los acontecimientos en los cuales obviamente se estaban dando. Vale decir, Revolución Rusa de 1905, quizás producto de la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, la Primera Guerra Mundial en 1914, la Revolución Rusa en 1917 y así sucesivamente. Para muchas personas se estaban cumpliendo lo que se decía en esos protocolos, por lo tanto había alguien que tras bastidores mueve los hilos, por X o Y razón. Y eso fue muy significativo en la historia posterior. Lo lastimoso y lo triste del caso es que aún hoy en muchos lugares se publican los protocolos. Parece que no se han leído los estudios profundos que presentan en una manera inequívoca que no hay margen para malas interpretaciones de que fueron objeto definitivamente del fraude y de copiarse texto y cambiar algunas cosas y hacerlo, calcarlo. Sin embargo, aún hay personas que creen en el mito de la conspiración judía mundial. Y toda vez que trasciende, cruza el Atlántico y llega a Estados Unidos, cuando hablamos del antisemitismo en el siglo XX, hay que mencionar entonces a Estados Unidos y corrientes que se dieron en Estados Unidos sobre el antisemitismo, no solamente con respecto al control inmigratorio, que se habla muchísimo, particularmente de la ley de 1924, sino a una figura en concreto, a una figura en particular, a un personaje muy, muy importante que respondía al nombre de Henry Ford, el gran magnate automotriz, el gran creador de la compañía de automóviles Ford, que jugó un papel tan importante en el concepto de la producción en masa del Fordismo. Resulta que Henry Ford tenía un periódico donde empezó a publicar artículos donde estereotipaba
creaba imágenes distorsionadas, le atribuía unas características particulares al ente judío, donde presentó algo así como un elemento conspiracional del ente judío. Y posteriormente publicó un libro titulado El Judío Internacional, aparte de financiar ediciones de los protocolos de los sabios de Sion. Así es que Henry Ford fue una de las figuras que más promovió las ideas antisemitas en Estados Unidos en una época difícil como puede ser mediados de la década de 1910, toda vez que se debatía si Estados Unidos intervendría o no en la Primera Guerra Mundial. 2. Se estaba dando el proceso de la Revolución Rusa y había el temor de que ocurrieran huelgas, motines, procesos similares estimulados, favorecidos por pensadores socialistas o comunistas de ascendencia judía. Y ese libro también avivó de alguna manera, ya en un contexto distinto, muchas ideas cuando sobrevino la depresión de 1929 y la década de 1930 en Estados Unidos. Honestamente fue dolorosa. Siempre había que buscar el chivo expiatorio, siempre había que buscar obviamente a alguien que culpara, a alguien que señalar de los males que padecemos. Así es que Henry Ford en ese sentido no queda excluido de ese señalamiento. Lo digo de esta manera porque en un momento determinado pidió disculpas públicas. Hubo algo así como un intento de retractarse de lo que dijo. No todo el mundo quedó convencido de la honestidad de su expresión, pero por lo menos se daba en esa circunstancia. Así es que no resulta muy difícil señalar que se diera en Estados Unidos incluso grupos simpatizantes de los nazis que se fueron lentamente organizando, pero que no prosperaron tanto. Y luego, claro, está con la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, a fines de 1941, todo eso quedó debidamente acallado. Hubo un descenso después de 1941 en cierto grado, pero lentamente, desde fines de la década de 1960 hasta el día de hoy, lo que se ha visto en una forma lenta pero sostenida, lenta pero va creciendo, es el auge del antisemitismo en los Estados Unidos. Así es que este es el asunto del antisemitismo, que no murió con el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que por los problemas y por los asuntos que se fueron dando a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, verbigracia a la Guerra Fría, la reconfiguración política del Oriente Medio, una vez que Francia e Inglaterra abandonan la zona, emerge un nacionalismo también árabe, se funda el Estado de Israel, ocurren otra serie de fenómenos en los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial que ha propiciado que se haya consolidado. Y que con el desarrollo, particularmente del mundo digital,
se ha visto un fuerte movimiento antisemita en lo que va del presente siglo XXI. Mi sugerencia siempre es que busquemos información, que nos ilustremos, que consultemos buenas publicaciones. Hay una excelente bibliografía, siempre presento imágenes sobre el particular. Hay buenos documentales y definitivamente hay un interés por ponerle fin a el antisemitismo, si es posible, y a tantas otras corrientes con respecto a ideas estereotipadas, generalizadas, basadas en prejuicios sobre diferentes grupos, sobre diferentes colectividades. Mi mejor sugerencia es que nos informemos de la mejor manera posible, ser juiciosos, ser prudentes, ser críticos con lo que leemos, particularmente con todo lo que es con teoría conspiracional en el mundo cibernético, las redes sociales, y es una forma entonces de combatir nuestros prejuicios por un lado y de estar apertrechados ante situaciones de esa naturaleza. Así es que agradezco su atención a este programa, pendiente a próximas publicaciones, y siempre les digo muchas gracias por su respaldo. Muchas gracias por el respaldo a este canal y gracias por ver este episodio concreto que presentamos el día de hoy. Pendiente a los próximos capítulos que pronto serán notificados. Compartan esta información y denle me gusta en el caso de que le haya gustado esta información, y pueden añadir comentarios y sugerencias sobre dicho canal. Muy agradecido y espero vernos en la próxima ocasión. Una vez más, muchas gracias.